Iniciar, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia, hermano, la fuerza para predicar su palabra. Estoy un poquito delicado, pero con la ayuda de Dios vamos a predicar el evangelio. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde, hermano? A la perfección. Dios quiere que maduremos, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor, porque vemos tu mano cada día, Señor, tu fidelidad, tu amor hacia tu iglesia, Señor. Escrito está, mi Señor, que tú tienes cuidado de los tuyos, Padre, de aquellos que tú has comprado con tu preciosa sangre. Vemos cada día, mi Señor, tu amor, tu misericordia, tu bondad, ya que cada día, Padre, nos hablas, nos das sabiduría, nos fortaleces, nos sostienes, nos sustentas. Te damos las gracias, mi Señor. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Si hay alguien aquí, Padre, que aún no te conoce, pedimos misericordia para que abra su corazón, su entendimiento, y él pueda seguir a Cristo, Señor. Sabemos que fuera de Cristo no hay salvación, Señor. La gente cree que la salvación está en una iglesia, en una religión. Sabemos que no, Señor. Sabemos que el único en el cual hay salvación es Jesucristo. Padre, háblanos a tu iglesia, mi Señor. Llévanos a la madurez. Sabemos que ya nos salvaste, Padre, ya nos diste nuevo nacimiento, y ahora tú quieres que vayamos a la madurez, y sabemos que el crecimiento viene de ti, Señor. Danos sabiduría, Padre, para poder escuchar tu palabra, poner atención y llevarla por obra, Padre, ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Tu iglesia dice amén. Para los que vienen por primera vez, no sé si conozcan de la palabra de Dios, si es la primera vez que lo están escuchando. Si no han escuchado la palabra de Dios, hoy van a escuchar y van a entender a qué vino Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. ¿A qué vino Jesucristo? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y nadie se puede salvar por sí mismo. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos salvó? Él llevó nuestros pecados y Él murió en la cruz por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para darnos una vida nueva, amén. Ahora, los que ya hemos creído, hermano, estamos creciendo. A ver, los que ya hemos creído, estamos creciendo. No nos podemos quedar niños. Ya hemos visto características de un niño. Un niño espiritual es alguien que sigue contendiendo, sigue con envidias, con celos, con pleitos. Un niño espiritual es alguien que todavía no discierne entre las cosas de Dios y las que no son de Dios, porque es niño. Ya un maduro es aquel que ya tiene los sentidos ejercitados. Él ya puede distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos viendo varios temas, hermano, donde tenemos que crecer. Hoy vamos a ver este tema. Vaya usted a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Si lo tiene, me dicen amén. Y vamos a iniciar este tema, hermano, con la ayuda del Señor. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Vean, un hijo de Dios, ¿qué tiene, hermano? Tiene promesas, ¿verdad? Vamos hacia la vida eterna, vamos hacia unos cielos nuevos, tierra nueva que el Señor va a traer. Vamos hacia el reino eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Dónde, hermano? A ver, alguien que ha creído, ¿cómo lo llama el Señor ya? Diga santo. La palabra de Dios dice que cuando creemos en Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, limpiados. ¿Y cómo estamos ahorita ya delante del Señor? Estamos limpios. Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he predicado. ¿Cómo está alguien que ha escuchado el evangelio y ha creído en Jesucristo? Está limpio. ¿Cómo lo ve Dios a él? Limpio, puro, santo, aunque no, en nuestra condición no, todavía no somos santos.
¿Cuántos dicen amén? En nuestra condición, ¿cómo seguimos siendo? Pecadores, pero en la posición en que Dios ya nos puso a través de Cristo, ¿cómo nos ve Él ya? Santos. Si ahorita morimos, ¿cómo somos presentados delante de Él? Limpios, limpios. ¿Dónde quedaron todos nuestros pecados? En la cruz. Ahí anuló Dios el acta de decretos que había en nuestra contra. Ahí fueron perdonados, ¿cuántos pecados? Todos los pecados que estaban apuntados una vez en un acta, dice que ya los borró. A ver, ¿qué hizo con nuestros pecados? Ya los borró. El día que vayamos a juicio, dice, tú no debes nada. Y tenemos derecho a entrar a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora dice que a los que ya son santos, nos mantengamos en esa santidad. A ver, ¿qué tenemos que hacer a los que ya somos santos? Miren, ¿cuántos han visto que la novia cuando se casa usa un vestido blanco? ¿Sí? O lo usa medio gris. ¿Cómo usa su vestido? ¿Por qué blanco? ¿Por qué blanco según los que creen ahí en la iglesia católica? Por pureza, aunque no es pura, pero va con su vestido blanco, ¿verdad? Así, limpiecito. ¿Y qué es lo que más cuida ese día? Que no se vaya a manchar su vestido. Pero así, con un cuidado, si le dan algo de comer, lo come con mucho cuidado. Ella está cuidando ¿qué? Su vestido, que permanezca como limpio. Bueno, un cristiano, hermano, así debería de vivir todos los días. Él ya fue perdonado, él ya está limpio delante de Dios, y ahora ¿cómo tiene que permanecer? Limpio, santo, viviendo en santidad, apartándose cada día más del mundo, del pecado. Así debe de permanecer un hijo de Dios. Los hijos de Dios no estamos buscando la salvación, ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora Dios me manda que yo viva como un hijo de Dios, como alguien que ya fue limpiado, que viva yo en santidad, sed santos como yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué no hay esa santidad en la iglesia? Si leemos aquí, vea usted por qué no hay esa santidad. No hay temor de Dios, no hay un respeto a nuestro Dios que es santo. No hay un respeto. Sabemos que en el mundo, hermano, ¿quién vive en santidad? Allá en el mundo, ¿quién vive en santidad? ¿Quién le teme a Dios allá afuera? Nadie le tiene temor a Dios. Nadie. Viola todos los mandamientos de Dios, hermano. Todos los mandamientos de Dios los viola todos los días. La palabra dice que no cometa adulterio. ¿Y todos los hombres cómo son, dijimos? Adúlteros. Y no nomás los hombres, también las mujeres cometen adulterio. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que no forniquemos. ¿Cómo vive todo el mundo? Fornicación. La palabra de Dios dice que no seamos mentirosos. ¿Quién no miente allá afuera? Todo mundo es mentiroso, hermano. Todo el mundo es adúltero, fornicario. Todo mundo es ratero. Todo el mundo es vicioso. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen temor de Dios? ¿Por qué tienes temor de Dios? Porque ahora sabemos cómo es nuestro Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo escucha por ahí que Dios es amor y dice, pues Dios es amor, viva yo como viva, pues Él no me puede castigar porque es amor. No conoce a Dios. Dios sí es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios castiga el pecado. A ver, ¿qué hace Dios? Castiga el pecado porque Él es justo. Él es un juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Él a todo aquel que ha pecado, hermano, le va a pagar conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Y allá afuera la gente no tiene temor de que un día va a ir al infierno. Puede escuchar que hay infierno y se burla. Ay, ¿tú qué crees en esas cosas? Yo no creo que Dios vaya a echar a la gente al infierno. Yo creo que no creo que exista ese lugar, y se empieza a burlar de Dios. Nosotros ahora tenemos la seguridad, hermano. A ver, dile que está a tu lado. Un cristiano tiene la seguridad de que Dios un día nos va a juzgar. A ver, ¿qué tiene un cristiano? De que nos va a juzgar. Nos va a juzgar. Él lo dice en su palabra. Él ya estableció un día, hermano, para juzgarnos a todos los seres humanos. A ver, ¿qué va a hacer Dios con todos nosotros? Nos va a juzgar. ¿Y sabes qué va a juzgar Dios? Los secretos del corazón del hombre. A ver, ¿qué va a juzgar Dios? Porque mira, hay gente que vive de apariencia y él dice, pues yo no soy tan malo, yo vivo más o menos. Él sabe qué piensas, él sabe las intenciones de tu corazón, él sabe lo que haces a escondidas, él sabe si tienes odio en tu corazón, él sabe si amas el pecado, él lo ve todo. A ver otra vez, él te conoce
desde tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mira, a mí me puedes engañar. Tú aquí puedes venir y mostrarte muy santo y saludarme muy bien, y te vas a tu casa y estás hablando mal de los hermanos, odias al que está allá de aquel lado, y Dios sabe eso. ¿Cuántos saben eso? Dios sabe eso. Y en el día del juicio, hermano, nadie se va a escapar. Nadie va a poder decir, yo no lo hice. Te van a pasar la película ahí de que sí lo hiciste. Eso me tiene que causar un ¿qué, hermano? Un temor a Dios, porque vamos a ser ¿qué? Juzgados, ¿sí? Vamos a ser juzgados. Dile a que está a tu lado, tú también vas a ser juzgado. ¿Por qué ha de decir que nada más el que está al lado del no? Todos vamos a ser ¿qué? Juzgados. Por eso la palabra de Dios manda que nos arrepintamos. Dile a que está a tu lado, ahorita hay misericordia de Dios, ahorita. Si ahorita tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo y lo sigues, te sometes a Él, tus pecados son ¿qué? Perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que andar en temor. ¿En cuánto tenemos que andar? En temor. Mire, en 1 Corintios 1:1, ahí dice que los que ya fuimos santificados, hermano, fuimos llamados a ser santos. A ver, ¿a qué fuimos llamados? A ser santos. ¿Pero quiénes? Los santificados. ¿Se recuerda usted que Jesucristo le dijo a los apóstoles, ya todos están limpios? ¿Pero qué dijo después? Pero no todos. ¿Se acuerda usted? ¿Por qué dijo que no todos? Porque había un Judas. Bueno, dentro de la iglesia hay Judas. Dentro de la iglesia hay gente que no ha sido limpiada. Hay gente que no ha creído. ¿Cómo siguen sus pecados? Muerto. Sigues siendo esclavo del pecado. Mire, esta palabra es para los que ya creímos, hermano. Mire lo que dice, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Dios. Vea quién es la iglesia de Dios, porque muchos, si tú le preguntas a que está a tu lado, va a decir, yo soy la iglesia de Dios, que está en Corinto. ¿Quién es la iglesia de Dios? A los santificados ¿en qué? A ver, ¿quién es la iglesia, hermano? Los que tienen la seguridad de que sus pecados ya les fueron ¿qué? Perdonados. Tú le puedes preguntar a esa persona, ¿tú eres salvo? Y te puede decir con convicción, soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados y dice la palabra que por la fe he sido declarado justo. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que sabe que ya murió al mundo, ya murió al pecado y ahora vive para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más sabe alguien que ya es la iglesia del Señor? Ya fue santificado en Cristo Jesús, ¿verdad? Y sabe que fue llamado ¿a qué? A ser santo. A ver, el que ya es salvo ahorita, el que ya creyó, ¿qué sabe? Que fue llamado a ser ¿qué? Santo. No es alguien que dice, bueno, yo sí ya creí, pero ¿saben qué? A mí me gusta todavía el adulterio, la fornicación. No, tú no eres santificado. Tú no sabes ni de qué se trata lo que es ser cristiano. Un cristiano sabe que ya fue perdonado, pero sabe que fue llamado a ser ¿qué? Santo. Consagrado ¿para quién? Para Dios. Que tiene que guardar su corazón del mundo, del pecado. Que tiene que guardar sus ojos de la pornografía. Que tiene que guardar su boca de la mentira, de la grosería. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene que guardar su corazón de odiar, porque fue llamado a ser ¿qué? Santo. Aquí fuimos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por eso dice Efesios 5:22, vaya a Efesios 5:22. Alguien podría escucharnos ahorita y diría, bueno, eso ya lo sabemos, la cosa es que no lo viven. Ese es el problema, no es tanto que ya lo sepamos, sino que lo vivamos. Efesios 5:22, ¿lo tiene? Dice así, miren, vean cómo vive alguien que ya fue perdonado, que ya fue lavado, que ya fue justificado. Dice así Efesios 5:22. Ese no es, hermano. No, a ver, déjeme ver el 4. Efesios 4:22, perdón. ¿Ya lo tiene? En cuanto a la pasada manera de vivir, a ver, ¿cuántos
¿saben cómo vivíamos antes? Bueno, despojaos del viejo hombre. Vean, alguien que ya es creyente tiene que día a día despojarse ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué hace alguien que ya fue limpiado? Desechando, ¿qué dice? La mentira. ¿Cómo habla ya alguien que fue santificado? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, nos podemos enojar, ¿verdad? Pero no podemos, ¿qué? No podemos pecar. Si nos enojamos, sabemos controlar nuestra lengua, nuestras palabras, y no vamos a herir a nadie, porque fuimos llamados a ser, ¿qué? Santos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya un creyente, hermano, cuando se enoja, ¿qué hace? Se pone a cuentas ese día y arregla la situación. No va y se acuesta enojado porque es creyente, ¿verdad que sí? Bueno, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué hace ahorita ya? No hurte más, ya no roba. ¿Cuántos de aquí robamos? ¿Y cuántos siguen robando? ¿Por qué ya no robamos? Porque fuimos llamados a ser, ¿qué? Santos, ¿verdad? Sí está quedando claro, ¿verdad, hermano? El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A ver, ¿qué hace el creyente ya? Guarda su boca. Ya de aquí, alguien que ya es creyente, verdadero creyente, que ya fue limpiado de sus pecados, ¿sale grosería de su boca? Ya no. Pero ¿qué tal antes? Antes de ser cristianos, decíamos 5 palabras y 4 eran groserías, ¿se acuerda usted? Así era su pastor, si usted no lo sabía. Puras groserías, puro hablar doble sentido, puras maldiciones. Pero cuando Cristo me limpió de mis pecados, yo entendí que me llamó a ser ¿qué? Santo. Ahora, ¿qué hago? Guardo mi boca. ¿De qué guardo mi boca? De no pecar contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de esta boca ya no sale grosería, no sale mentira, no sale maldición, porque Dios me llamó a ser santo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice así, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación. Ahora, ¿qué palabra sale de nuestra boca de los creyentes? La palabra de Dios, la que salva, la que edifica, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo vive más un hijo de Dios? Quítense de vosotros, ¿qué? A ver, antes de ser cristianos, ¿cómo éramos? Amargados, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando nos hacían algo? ¿Y qué decíamos? Ay, quisiera que se muera esa persona, y así vivíamos, ¿verdad? Pero si ya somos creyentes, ahora guardamos nuestro corazón, ¿verdad? Ya no nos amargamos, ya no odiamos. ¿Qué más hay que quitar? Enojo, ira, gritería. A ver, ¿cuántos ya controlan su lengua y ya no gritan? A ver. Bueno, ¿sí se está dando cuenta, hermano, que no hemos entendido? Mire, alguien que grita, pues es alguien que no cree en Dios, es alguien que todavía sigue siendo la misma persona. Pero alguien que ya fue lavado, dice, ya no. Dios dice que ya no grite, porque me llamó a ser ¿qué? Santo. ¿Qué más hay que quitar? Ira, gritería, maledicencia y toda ¿qué? Malicia. ¿Cómo tenemos que vivir? Antes sed como benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos ¿qué? ¿Qué hace un verdadero creyente si lo ofenden? Perdona, como también Dios nos perdonó. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Colosenses 3:5. Mira, hermano, la mayoría de las iglesias no viven en santidad, hermano, porque no les predican este evangelio. La mayoría ha llegado a Cristo porque hizo una oración y vemos su vida, hermano, y sigue viviendo igual. Se está engañando a sí mismo, porque el que ya fue lavado, ¿cómo vive? En santidad, ¿verdad? Dice Colosenses 3:5, mire, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vean cómo vive un hijo de Dios. ¿Qué hace morir un hijo de Dios ya? Fornicación, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos antes de ser cristianos?
En fornicación, viendo pornografía, masturbando, teniendo relaciones fuera del matrimonio. Así vive un incrédulo. ¿Pero un hijo de Dios vive así? No, porque fue llamado a ser ¿qué? Santo. ¿Por qué vive así? Porque no tiene temor de Dios. A ver, ¿qué no tiene esa persona que sigue fornicando? No tiene temor de Dios. Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Dice, hagan morir en ustedes fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Ponga atención en el 6. Dile al que está a tu lado, pon atención en el 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de... A ver, ¿a cuánto les queda claro que los que viven así no son hijos de Dios? A ver. Porque al hijo de Dios le va a venir la ira de Dios. No. Ninguna condenación hay para quién. Para los hijos de Dios. Los que no andan ¿cómo? En la carne. La gente que sigue fornicando, sigue viendo pornografía, sigue teniendo deseos de mujeres que no son sus esposas, es porque no es cristiano. Hermano, cuando alguien es llamado por Dios, Dios pone temor en su corazón. A ver, ¿qué pone Dios en el creyente? No crean que es algo de nosotros, hermano. La Escritura dice que nosotros no tenemos nada. Todo nos es dado de pura gracia. Pero Dios dijo que Él pondría temor en el corazón de aquellos que Él iba a llamar a su reino. Dios es el que ha puesto el temor. Un hijo de Dios ya tiene ¿qué? Temor de Dios. Sabe que va a ser juzgado. Sabe que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Mire, dice Hebreos 4:2, para los que no lo saben. Vamos a ver Hebreos 12, Hebreos 4:12. Si aquí hay alguien que está viviendo en pecado y cree que no va a pasar nada y cree que nadie lo ve, porque ¿cuántos saben que el hombre que no conoce a Dios se esconde del hombre? ¿Cuántos saben eso? Cuando el esposo quiere engañar a la esposa, ¿de quién se esconde? El esposo quiere engañar a su esposa, se esconde de su esposa. Cuando la esposa quiere hacer algo malo, ¿de quién se esconde? Del esposo. Cuando las ovejas quieren esconderse del pastor, ¿por qué quieren esconderse del pastor? Porque piensan que yo los voy a juzgar, ¿verdad? Ahí vienen así como, conmigo tienen así como pena. Ay, el pastor es que pequé. El que te está viendo es Dios. A ver, ¿quién te está viendo y te va a juzgar? Miren, Hebreos 4:12. Vean lo que dice aquí. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Miren, hay gente que viene aquí y Dios saca a la luz su vida. Y ellos se asombran y dicen, oye, ¿por qué se está hablando de mí? No soy yo, es la palabra de Dios, porque ¿quién sabe cómo vives? Dios sabe cómo vives. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mire, eso es muy importante. Antes bien, todas las cosas, ¿cómo están, hermano? Amén. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que. A ver, ¿a cuánto les quedó claro que vamos a dar cuenta? A ver. Esto debe de causar un temor en nuestras vidas, hermano. Esto tiene que causar un temor en nuestras vidas. Ya no te escondas del pastor, no te escondas de tu mamá, no te escondas de tu papá. Dios te está viendo. Dios conoce tus pensamientos y te va a juzgar. A ver otra vez, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a juzgar. Y yo tengo que andar todo el tiempo de mi caminar como cristiano, tengo que andar con temor de Dios. Proverbios 16:6, aquí ya tiene que quedar claro nuestro tema. Si no hay temor de Dios, hermano, si yo no creo que Dios me va a juzgar, si yo no creo que Dios va a echar al infierno, pues no va a haber temor, hermano. No va a haber temor. La palabra dice que a quién le tenemos que tener temor. A Dios, porque Dios va a echar el cuerpo y el alma, ¿dónde lo va a echar? En el infierno. Yo tengo que tener un respeto a mi Dios, hermano, porque Él es santo y Él merece ser temido. Él merece ser reverenciado, respetado. Dice Proverbios 16:6, mira lo que dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado,
Y con el temor de Jehová, ahí está bien claro. ¿Con el temor de quién? Los hombres, ¿qué hacen? A ver, ¿cómo nos vamos a consagrar? ¿Cómo nos vamos a apartar del pecado? A ver. Si no tengo temor de Dios, hermano, miren, voy a seguir practicando el pecado. Si no hay temor de Dios, me da lo mismo hablar groserías, me da lo mismo ver pornografía, me da lo mismo fornicar, me da lo mismo. Si no tengo ¿qué? Temor de Dios. Pero si tengo temor de Dios, voy a poder apartarme del pecado. Ahora, una pregunta, ¿cómo se adquiere el temor de Dios? ¿Sí lo has leído? A través de la palabra del Señor. A través de la palabra. ¿Sabes por qué hay gente que no tiene temor de Dios? No lee la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la Escritura, dice que Dios nos dio los mandamientos, hermano, para que aprendamos a temerle. A ver, ¿para qué nos dio los mandamientos? Para que yo aprenda a temer a Dios, para que yo conozca con qué Dios estoy tratando. ¿Con qué Dios estamos tratando, hermano? Con un Dios santo, que es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable. Mire, vamos a verlo en Proverbios capítulo 2. Y esto es muy importante, hermano. Llevamos años exhortando a la iglesia que la palabra hay que estarla meditando. ¿Cuándo, hermano? Día y noche. ¿Por qué? Porque ahí vamos a adquirir sabiduría, temor de Dios. Dice así Proverbios 2, ¿lo tiene usted? Hijo mío, si recibieres mis palabras, mire, fíjese, aquí nos está hablando el Padre. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a dónde tiene que estar atento mi oído? A la sabiduría de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, vean, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata, ¿qué dice? La buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué pasa si yo hago esto? Entonces entenderás el temor de Jehová. Vean, vean lo importante que es buscar la sabiduría de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. A ver, ¿qué hallo yo? El conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. ¿Cómo es su sabiduría, hermano? Sana a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. A ver, ¿qué hace nuestro Dios a través de su palabra? Preserva nuestro camino, hermano. Entonces entenderemos ¿qué? Justicia y juicio y equidad. ¿Y qué más entenderemos? Todo buen camino. Hermano, hay gente que a mí luego me pregunta, no sabe él si es pecado o no es pecado. Me hace preguntas tontas diciendo, hermano, ¿será pecado que vea tantita pornografía? No sabe, hermano, no sabe distinguir entre lo que es justo y lo que no es justo. Por eso a través de dónde adquirimos la sabiduría, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Mire, dice ahí, dice en el 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción, ¿qué hace, hermano? Te guardará, te preservará, ¿qué, hermano? La inteligencia para librarte del ¿qué? A ver, ¿por qué la gente sigue cayendo en pecados sexuales, en mentiras, en robo? ¿Por qué? No lee la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios la tienes que leer todos los días. A ver otra vez, ¿cómo tienes que leer la palabra de Dios? Todos los días tienes que leer la palabra de Dios y algo va a suceder, hermano, vas a ir adquiriendo sabiduría. Vas a adquirir sabiduría y esa sabiduría, hermano, te va a guardar de que no caigas en tentación, de que no caigas en pecado. La mayoría viene conmigo, hermano, y dice caímos en pecado. ¿Y sabe cuál es el problema? No leen la Biblia. Y quisieran que yo hiciera una oración mágica y ya ellos recibieran el poder así, ya de ya no pecar. Si no leemos la palabra todos los días, si no adquirimos sabiduría, hermano, no vamos a tener temor de Dios, no vamos a poder resistir al pecado. Vean, dice,
para librarte del mal camino, de los hombres que hablan ¿qué? Perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. Vean, hay gente que se alegra haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del ¿qué? Del vicio, cuyas veredas ¿cómo son? Torcidas. ¿Y cómo son sus caminos? Torcidos. Fíjense, ¿por qué el hombre cae siempre en las garras de la mujer extraña? Ahí está en el 16. ¿Serás librado de la mujer qué? ¿Qué hace la mujer extraña? De la ajena que halaga con sus. ¿Por qué la mayoría de los hombres caen con mujeres que no son sus esposas? No tienen sabiduría, hermano. ¿No tienen qué? ¿Sabes a cómo compara Dios a un hombre que cae en adulterio o en fornicación? ¿Sabes cómo lo compara Dios? Como a un buey. Dice que iba el hombre como un buey. ¿Sí se han visto en un matadero cómo van las reses así hacia allá adelante, los están matando y ellos siguen caminando? Así es alguien que cae con una mujer que no es su esposa. Ahora, ¿qué le falta a alguien que cae en fornicación o en adulterio? ¿Qué le falta? Sabiduría, para que tenga temor de Dios. La mujer extraña, hermano, caza el alma del hombre. A ver qué hace la mujer extraña. Y el hombre ahí va como voy. Ay, ha de ser bien guapo porque quiere conmigo. Pobre, dice la Biblia que le hace falta sesos a esa persona. ¿Qué le hace falta a esa persona? Sesos, cerebro. La palabra de Dios, hermano, es, mira, yo se lo he dicho, porque para que una pareja peque es porque ninguno de los dos no son cristianos o no conocen la palabra de Dios. Porque con uno que sea cristiano, ahí detiene el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, una pareja, si la mujer está ahí insistente, quiero contigo, o el hombre está insistente, a ver, dame la prueba del amor, y si uno de los dos es cristiano, ¿qué hace? No, porque dice la Biblia que los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hubo en ese momento en esa persona? Sabiduría, temor de Dios. A ver, ¿qué hubo? Temor de Dios. Hermano, todos vamos a ser tentados, todos. Vicente es tentado, pero ¿saben cómo yo peleo la batalla? Con la palabra de Dios. Cuando viene alguien, ¿qué saco? ¿Qué hizo Jesucristo cuando fue tentado? ¿Cómo venció? Con la palabra de Dios. Decía, escrito está Satanás. Satanás le ofreció los reinos de este mundo y él dijo, Satanás, escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. La sabiduría de la palabra de Dios. Si alguien te ofrece un negocio, muy buen negocio económicamente, tú dices, no, porque escrito está que no robarás. ¿Qué hay en ti? Sabiduría. ¿Qué hay en ti? Sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? ¿Te guarda o no te guarda? Dice, serás librado de la mujer ¿qué? Extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada. Vean cómo está la casa de la mujer extraña que anda buscando seducir a hombres. Está inclinada ¿a dónde? A la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, ¿qué pasa con ellos? No volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida, van en camino de muerte. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos, ¿quiénes? Habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán ¿dónde? En ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella ¿qué? Desarraigados. Entonces, ¿qué tenemos que adquirir, hermano? Sabiduría. Y si yo adquiero sabiduría, ¿qué adquiero? Temor de Dios. ¿Qué adquiero? A ver, ¿por qué Job no pecó, hermano? Sí, era temeroso, pero ¿qué tenía Job? Sabiduría. Era un hombre sabio. Él sabía que él había venido desnudo. Mire, vamos a verlo. Vaya usted a Job 1:20. ¿Qué le pasó a Job para los que no saben? Perdió a todos sus hijos, murieron todos sus hijos y perdió todos sus bienes, ¿verdad que sí?
¿Qué le pasa a alguien que no es creyente y le sucede una desgracia? ¿Qué es lo primero que hace si no es creyente? Se enoja contra Dios. Se enoja contra Dios y le empieza a reclamar al Creador. No es creyente, porque un creyente tiene sabiduría y él sabe por qué le suceden las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Job no pecó, hermano. Vamos a verlo. Job capítulo 1, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Dice así: cuando ya le vino la desgracia a Job, que le avisaron que sus hijos habían muerto y que todas sus pertenencias habían sido robadas, ¿qué hizo? Se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermano? Adoró a Dios, ¿verdad que sí? No se quejó, no reclamó y dijo, ¿qué sabía Job, hermano? ¿Cuál era la sabiduría de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, ¿qué dice? Volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. A ver, ¿qué sabía Job? Que todo lo que nos sucede, todo lo que nos sucede es la voluntad perfecta de Dios. A ver, dile a que está a tu lado. Dile a que está a tu lado, adquiere sabiduría. Así dile, ¿por qué? Porque hay gente que luego viene conmigo, hermano, y dice, es que yo no entiendo por qué. ¿No entiendes? A los hijos de Dios, todas las cosas, todas, buenas o malas, nos ayudan para bien. A ver, ¿cuántas cosas nos ayudan? A ver, si se te muere un hijo, es para mi bien. Si te corren del trabajo, es para mi bien. Si te enfermas, es para mi bien. Todo lo que te suceda a un hijo de Dios es para bien. ¿Cuántos dicen amén? Mira, en medio de la gran tribulación que estemos, Dios nos va a fortalecer, nos va a enseñar a confiar en Él, a esperar en Él, nos va a santificar, nos va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todo es para bien o no todo es para bien? Y Job lo sabía, hermano, dice del 22. En todo esto, ¿qué hizo Job? No pecó, ni atribuyó a Dios ¿qué? ¿Job sabía que había un propósito o no sabía? Sí, sabía que había un propósito. Los cristianos ya no estamos en ignorancia, hermano. Mira, allá afuera sucede algo y la gente dice, ¿por qué pasaría? ¿Y por qué sucedería esto? Un cristiano ya no. Un cristiano tiene la palabra de Dios, tiene la sabiduría de Dios. Él sabe por qué suceden todas las cosas y él sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué hace cuando viene una desgracia? Le da la gloria a Dios y confía en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre era temeroso de Dios, ¿por qué? Tenía conocimiento, hermano, conocía a Dios, conocía su palabra. Mire, ¿alguien ha visto a José? Que José no pecó. Vamos a verlo en Génesis 39. ¿Se acuerda que José fue tentado hasta el extremo? ¿Sí o no? Hoy a los jóvenes ya no son tentados de esta manera, ¿eh? De hecho, el joven ese ni le tienen que decir nada, ese ya anda deseoso de la mujer. A José lo tuvieron que agarrar y casi desvestir, hermano, para acostarse con él. ¿Y qué hizo José? Huyó. ¿Por qué huyó José? Tenía temor de Dios, pero él conocía a Dios, hermano. José era un hombre que conocía a Dios, conocía la palabra de Dios. Génesis 39, ¿lo tiene? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con quién, hermano. ¿Sí conocía José a Dios? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. A ver, ¿qué vio el egipcio? Que Jehová estaba con quién. Con José, hermano. Cuando alguien conoce a Dios, diga, se le ve. ¿Se le ve o no se le ve? Porque habla de Dios, teme a Dios, vive en obediencia a Dios. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José.
Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Y cómo era José, hermano? Vean, José sí era hermoso, no como otros que se creen hermosos. José sí era, ¿qué era José? De semblante y bella, ¿qué? Presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué hizo esta mujer? Puso sus ojos, ¿en dónde los puso? ¿Y qué le pidió, hermano? Si a que está a tu lado no es cristiano y viene una mujer y le dice, quiero que duermas conmigo, ¿qué hace? Se va corriendo, hermano. Pero corriendo, no lo piensa dos veces, ¿verdad que no lo piensa? Bueno, ¿qué hizo José que era, si era hijo de Dios? A ver, ¿qué hizo? ¿Dónde me quedé? En el 8, ¿verdad? Dice, y él no quiso. Vean un verdadero creyente, ¿qué hace? No, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. A ver, ¿qué había en José? Pero a causa de que había temor. Él sabía que esa mujer le pertenecía a otro hombre. A ver, ¿qué sabía José? Que esa mujer le pertenecía a otro hombre. Esa mujer no era libre, hermano, no era una mujer soltera. Él sabía que esa mujer era ¿qué? Era casada. Dice, por cuanto tú eres ¿qué? Su mujer. Pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y a ver qué sabía. Y pecaría contra Dios. ¿Dónde está el problema, hermano? Cuando caemos en pecado. Es contra Dios, hermano. A ver, ¿contra quién pecamos, hermano? ¿Cuántos entienden eso? A ver. Pecamos contra Dios, un Dios que nos ha amado, que ha dado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y todavía pecamos contra Él. Yo tengo que entender, hermano, mira, para eso es la palabra de Dios, para tener ¿qué? Sabiduría. Ahora, ¿esta mujer se quedó quieta? ¿Qué empezó a hacer? En el 10. Hablando ella a José, ¿cómo hablaba a José? A ver, todos los días, hermano, vamos a ser tentados, A ver, ¿cuánto? A cada momento vamos a ser ¿qué? Tentados. Y yo necesito tener sabiduría de Dios para que tenga temor de Dios. ¿Y qué hacía José? Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Vean cómo estaban ellos. ¿Cuándo pecan los jóvenes? ¿Y sabe usted que ellos buscan estar solos? ¿Por qué buscan estar solos? Para darle rienda a sus pasiones. ¿Y ella qué hizo? Lo asió por su ropa. Vean, esta mujer ya descarada, lo agarró de sus ropas, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué hizo? A ver, ¿qué había en José, hermano? Sabiduría. Dile a que está a tu lado, hay que huir de la fornicación, hay que huir del pecado. A ver, ¿qué tienen que hacer los jóvenes para no caer entrar en tentación, no pecar? A ver, si tienen sabiduría, a ver, ¿qué tendrían que hacer los jóvenes? Buscar no estar solos. Jóvenes, sobre todo las mujeres, nunca estés solo con el novio en tu casa, nunca, porque vas a caer. Cuando te visite el novio, mujer, que esté alguien más en la casa, y eso es sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, siempre tenemos que tener cuidado de no estar solos, porque vamos a qué? A caer. Aquí José, ¿qué hizo con sabiduría? Salió corriendo de la casa, porque ¿había alguien en la casa? No había nadie en la casa, hermano. Entonces, ¿sí están entendiendo que hay que tener sabiduría, hermano? ¿Usted sabe por qué el rey David cayó en pecado? ¿Alguien lo sabe? A ver, ¿qué le faltaba al rey David? A ver, sabiduría. ¿Usted sabe que había instrucciones acerca de alguien que iba a ser rey? ¿Sí lo sabe usted? ¿Cuáles eran las instrucciones? Vamos a verlas. Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14. Nomás me dijo amén, pero yo creo que ni ha leído esto, hermano. Mire, ¿sabe cuáles eran las instrucciones de alguien que iba a ser rey, hermano? Vea, fíjese, Deuteronomio 17:14.
Deuteronomio 17:14, ¿lo tiene? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, vean, pondré un rey sobre mí. Dios le está hablando a su pueblo. Cuando ya entres a la tierra prometida, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ¿qué dice Dios? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios, ¿qué? Escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí, ¿qué dice? A ver, ¿cuál era el requisito del rey que iba a ser puesto? Que no tomara para sí, ¿qué? Muchas mujeres. O sea, un requisito para ser rey de Israel es que no tomara para sí muchas mujeres, para que su corazón no, ¿qué? No se desviara. Tampoco que tomara ni plata ni oro, amontonara para sí, ¿en qué? En abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, fíjese lo que tenía que hacer el rey. Escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. A ver, ¿qué tenía que hacer el rey, hermano? Mire, Dios le dio los mandamientos a Moisés en tablas de piedra, ¿se acuerda usted? Y cuando viese un rey, ese rey tenía que sacar una copia de los mandamientos y tener él una copia. ¿Y qué tenía que hacer con esa copia? Mire, fíjese, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Vean lo que tenía que hacer el rey. Y leerá en él cuando tenga ganas. A ver, ¿qué tenía que hacer con la ley que ya tenía una copia de la ley? Leerla ¿cuánto? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. A ver, ¿sí entendió ahí? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos ¿qué? A ver, ¿por qué cayó en pecado David? No entendió, hermano. David en lugar de estar en la guerra, en lugar de estar meditando la palabra día y noche, andaba de flojo, andaba ya en la azotea de flojo, se paró bien tarde, vio a una mujer casada, ¿y qué hizo David? La llamó y se acostó con ella. Si él hubiera estado leyendo la ley de Dios todos los días, ¿qué hubiera aprendido en la ley de Dios? No cometerás adulterio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué hubiera aprendido David si hubiera estado todos los días meditando en la palabra? A no pecar. No matarás. ¿Recuerda usted? A ver, ¿qué hizo David al ignorar toda la ley de Dios? ¿Qué hizo? Adulteró, mintió, asesinó, codició, maquinó el pecado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por no meditar en la palabra día y noche, día y noche. ¿Por qué cree que el que está a su lado, si anda en pecado, porque anda pecando? No lee la palabra de Dios y tiene mil excusas, ¿eh? Tiene mil excusas. Yo ya me cansé de esa gente que, ay, hermano, ¿qué? Ya, ayer no leíste, ahorita ponte a leer la palabra de Dios. Ya déjalo de ayer, ahorita puedes leer la palabra de Dios, ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Se viven con excusas, hermano, con excusas. Ah, pero eso sí, quieren no caer en pecado. Entonces, ¿sí está entendido por qué cayó David? ¿Sí cometió muchos pecados o no cometió? Está en 2 de Samuel 11, si quiere ir a ver. 2 de Samuel 11. ¿Hizo lo que tenía que hacer? No, hermano. No meditó en la ley de Dios día y noche. Y en 2 de Samuel, ahí está la historia de David. Cometió adulterio, codició a la mujer de su prójimo, asesinó a su esposo, maquinó todo un plan de mentira. Está en 2 de Samuel, ahí están desde el 11:1 en adelante, puede leer la historia, no la vamos a leer toda, pero él pecó, hermano. ¿Qué hizo el rey Salomón? ¿Qué hizo el rey Salomón? Vamos a verlo porque ni me contesta.
Vamos a verlo, Primera de Reyes 11. ¿Se acuerda que un requisito es que no tuviera muchas mujeres? ¿Y cuál era el otro? Que leyera la palabra, ¿cuándo? Todos los días, ¿verdad? ¿Y qué le pasó al rey Salomón? ¿Sí sabe usted que era el hombre más sabio? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Sí ha leído usted que si alguno cree estar firme, qué dice? ¿En qué confió Salomón? ¿Sabe usted que hay gente que dice, yo ya me sé toda la Biblia, yo ya la leí toda? No importa si te sabes toda la Biblia, no le importa, la tienes que leer todos los días. A ver, ¿cuánto la tienes que leer? Y no me digas que ya me la sé, no importa, tienes que leerla todos los días. Ve al rey Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, miren, para empezar se casó con una filistea, hermano, con una mundana. Se casó con la hija de Faraón. Cuando había un mandamiento que decía que no te cases con los que no eran del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero él se le hizo fácil. Fíjense, amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres, ¿qué? Extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gente, ponga atención, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis, ¿qué? A ellas. A ver, ¿cuál era el mandamiento de Dios? ¿Sabe usted que muchos jóvenes que se dicen cristianos vienen a la iglesia, se les enseña que cuando se casen deben de casarse con un cristiano? ¿Y qué hacen, hermano? Se buscan un mundano porque está guapo, porque está guapa, yo no sé. Después vienen llorando, ya están chillando. Mi marido es borracho, hermano, mi marido no me da gasto, mi marido me pega. Pues no es cristiano. ¿Cuántos entienden que alguien que no es cristiano es malo? A ver, ¿cuántos lo entienden, hermano? A ver, ¿cómo es alguien que no es cristiano? ¿Es bueno? ¿Es justo? ¿Es santo? ¿Es recto? Mira, si te casas, jovencita, con uno que no es cristiano, te va a hacer ver pornografía, te va a hacer cosas aberrantes, te va a engañar, te va a golpear, porque es mundano. ¿Cuántos pagaron ese precio aquí de haberse casado con un mundano? ¿Nadie pagó ese precio? Los que nos casamos con un mundano antes de conocer a Cristo pagamos el precio. ¿Cierto o falso? Y ahorita, mira, si tú no estás casado, ahorita adquiere la sabiduría de Dios y ten temor de Dios. Si tu novia no es cristiana, no te cases con ella, porque vas a llorar. Y si tu novio no es cristiano, no te cases con él, porque vas a llorar. Vas a pagar las consecuencias que dice la Escritura. ¿Qué hizo Salomón cuando se casó con las que no eran cristianas? Dice que desviaron, ¿qué? Su corazón hacia otros, ¿qué? Hacia otros dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Cómo se juntó Salomoncito? ¿Usted cree que se puede amar a muchas mujeres, hermano? Precisamente cuando alguien tiene muchas mujeres, ¿qué es lo único que no tiene? No tiene amor. Porque cuando alguien ama, respeta a su mujer y no necesita más mujeres. Y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Cuántas mujeres tuvo? Y 300 concubinas. ¿Y qué hicieron sus mujeres? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses, ¿qué? Vean al hombre más sabio del mundo, hermano, postrándose ante un ídolo de piedra y hablándole a ese ídolo de piedra. ¿Hasta dónde llegó Salomón, hermano? Ya tenía una mente reprobada, hermano. El hombre más sabio llegó a adorar ídolos, hermano, cuando él había conocido al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no meditó en la palabra día y noche, porque no obedeció la palabra, no adquirió sabiduría, hermano. ¿Qué le faltó a Salomón? Sabiduría. Josué 1:8, hermano. Este texto ya lo hemos leído, ya lo hemos orado y ahorita vamos a orar también, pero ya tenemos que hacerlo, hermano. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos que llevarlo a cabo, hermano. Josué 1:8. ¿Ya lo tiene? Vean lo que le pidió Dios a Josué y nos lo va a pedir hoy a nosotros. Y ya tenemos que entender, tenemos que adquirir sabiduría para que aprendamos a temer a Dios. ¿Cuánto dicen amén?
Dice así Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A ver, ¿a cuánto nos está quedando claro? Sino que de día y de noche meditarás en él. A ver, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Que tengo que meditar en su palabra cuando yo quiera? ¿Cuando tenga ganas? ¿Sabía usted que la mayoría sí tiene ganas de ver televisión? ¿Sí sabía usted eso? No sé por qué, pero le gusta ver un montón de la televisión y puede estar ahí 2, 3 horas, hermano. Yo les recomiendo siempre leer por lo menos 5 capítulos diarios. A ver, ¿cuántos tengo que leer diarios? No como una regla, yo se los recomiendo. Si leemos 5 capítulos diarios, en una semana lees un evangelio. A ver, en una semana, ¿cuánto lees? En un mes ya te leíste los 4 evangelios. Si diario lees 5 capítulos, y te empiezas a disciplinar y empiezas a obedecer, ¿y sabes qué vamos a adquirir, hermano? Sabiduría. ¿Qué vamos a adquirir? Y vamos a aprender a temer a Dios. Ahí lo dice, hermano. Mire, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vea para qué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. A ver, ¿hasta cuándo voy a hacer prosperar mi camino, hermano? ¿Hasta cuándo mi matrimonio va a ser bendecido? Nadie contesta. ¿Hasta cuándo mi matrimonio va a ser bendecido? Hasta que medite en la palabra de Dios día y noche, día y noche. ¿Sabía usted que hay un mandamiento para los padres de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? ¿Sí lo sabía? Padres, contéstenle aquí los papás. ¿Sabías que hay un mandamiento para ti de que le enseñes la palabra a tus hijos? ¿Sí lo sabías? ¿Cuándo se la enseñes? A ver. Día y noche. Cuando te levantes con ellos, cuando vayas a trabajar, cuando regreses a tu casa, ¿de qué les vas a hablar a tus hijos? Para que aprendan a tener temor de Dios. ¿Sabía usted que hay papás que amenazan al hijo y le dicen: nomás vuelves a hacer esto y te voy a dar unos? El hijo está aprendiendo a tenerle temor ¿a quién? A él. Los hijos tienen que aprender a tener temor ¿de quién? De Dios. Ahorita vamos a ver esa cita, ya cerramos con esa cita. Mire, hasta entonces vas a hacer prosperar ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá ¿qué? Bien. Déjeme ver si apunté la cita, hermano. Creo que no la apunté. Donde dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano, día y noche. A ver, vaya usted a Deuteronomio 6, creo que sí está ahí. Y ya cerramos con esa cita. Deuteronomio 6. Ahora, ¿tu hijo va a querer muy alegremente escuchar la palabra? No, pero Dios nos manda a hacerlo, ¿no? Cuando recién el Señor me alcanzó a mí, yo salí de un templo y me metí a otro templo, hermano, a escuchar la palabra. Y mis hijas no creo que iban muy a gusto. Un día una de ellas me dijo: puro templo, así me empezó a reclamar. Pero ya le compraba yo sus papitas y ya me la llevaba y empezaba a oír la palabra de Dios. Ahora le doy gracias a Dios porque ellas ya están enseñando la palabra. Ya hubo un fruto, hermano, y gracias a Dios. Miren lo que dice aquí Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que ¿qué? Que os enseñase. Vean, Dios le da los mandamientos a Moisés y le dice: enséñaselos a mi pueblo, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué le dio los mandamientos? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. A ver, ¿quién tiene que guardar la palabra de Dios? Nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué le tengo que enseñar a mis hijos? Que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas ¿qué? Sus fuerzas. Ponga atención.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. A ver, ¿qué hace un buen padre? Le repite la palabra de Dios. ¿A quién? A nuestros hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Cuántos papás hablan la palabra con sus hijos? Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y dónde más? ¿Sabe usted por qué un papá no le habla a sus hijos de la palabra de Dios? No la sabe, hermano. Ni él lee la Biblia. Pero vamos a pedir a Dios ahorita, hermano, que Dios nos ayude a buscarle, a meditar en su palabra. ¿Cuánto? Para que adquiramos ¿qué? Sabiduría y aprendamos a tener temor de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Sabemos que está en Dios, hermano. No está en nuestra capacidad. Él es el que produce el querer como el hacer, hermano. Vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, hoy hemos entendido, mi Señor, que debemos de permanecer en la santidad a la cual tú ya nos has traído, Padre. Nadie puede ser santo por sí mismo, Señor. Tú eres el que nos santificó. Tú eres el que nos lavó con tu sangre preciosa. Y ahora nos mandas a ser santos, mi Señor. Ahora nos mandas a permanecer limpios. Y sabemos que esto no es posible si no hay temor de Dios. Tu palabra dice que debemos de vivir todo nuestro caminar, Padre, en temor de Dios, sabiendo que un día seremos juzgados, Señor. Padre, también hemos entendido que debemos de adquirir sabiduría para que aprendamos a temerte, Señor, para que aprendamos a respetarte, para que seamos sabios, Señor, y podamos pelear contra la tentación que todos los días nos acecha, Señor. Yo ruego por tu iglesia, Padre, para que todos ya dejemos la pereza, ya dejemos las excusas, ya no perdamos el tiempo en cosas vanas, sino que nos disciplinemos y dediquemos un tiempo todos los días, Padre, a buscar tu palabra, Señor, a meditar en ella de día y de noche, mi Señor, para que adquiramos sabiduría, para que aprendamos a tener temor de Dios. Yo ruego por tu iglesia, Padre, dependemos de ti, mi Señor, no hacemos nada en nuestras fuerzas, nos humillamos y te suplicamos, Padre, que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor.